Quiero empezar por agradecer a las organizadoras de este programa. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Para presentarme rápidamente, mi nombre es Fernanda Jiménez. Yo hice mi licenciatura en el área de biología en la Universidad de Western Michigan, donde empecé mi camino en la microbiología ambiental. Entonces trabajamos con microorganismos que se encuentran en el ambiente. En la licenciatura trabajé con microorganismos en la rizósfera, que crecen cerca de las raíces de las leguminosas. Y después de eso trabajé un tiempo para Pfizer, que es la compañía que produce medicamentos, en su área de bioproducción, donde igual utilizamos microbios y diferentes rutas metabólicas de diferentes microbios para producir medicamentos y así evitar algunas de las rutas químicas que ellos utilizaban que podían ser bastante tóxicas. Entonces, no solo es más barato para las compañías utilizar microbios para la bioproducción, pero también representan una ruta mucho más amable con el ambiente. Entonces, trabajé con ellos y luego me fui a hacer mi doctorado en la Universidad de Minnesota, donde continué trabajando con microbios ambientales, pero regresé a utilizar microbios de los suelos y de los sedimentos, que es un poco de lo que les voy a hablar hoy. Y después de eso, ahora estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Investigación de la Marina de Estados Unidos a través de la Universidad de George Mason. Entonces, bueno, les voy a platicar acerca de una corta introducción al campo de la electromicrobiología, que por su naturaleza es un campo bastante multidisciplinario en el cual usamos los microbios como tecnología, y así es como, incluso sin llegar a la modificación genética, aunque sí trabajamos bastante en eso, por naturaleza el campo es biotecnología. Usamos los microbios para construir nuevas tecnologías. Y bueno, también les voy a contar algunas de las aplicaciones de esta biotecnología a través de la cual aprovechamos la diversidad de los microbios ambientales. Pero realmente el tipo de metabolismo que utilizan estos organismos es bastante diferente a lo que consideramos normalmente. Entonces vamos a revisar en términos muy generales lo que quizás ya saben acerca del proceso de respiración. Entonces, ahorita, tanto ustedes como yo, que acabamos quizás de desayunar o de almorzar, estamos usando la glucosa que proviene de nuestro desayuno y el oxígeno que inhalamos para producir energía que van a utilizar nuestras células para todos sus procesos celulares. Y aunque este es un proceso bastante eficiente y la mayoría de la energía la utilizan nuestras células, una fracción de la energía disponible se tiene que utilizar en convertir el oxígeno en agua, ya que esta es la reacción que va a mantener este proceso circulando constantemente y uno puede seguir comiendo y produciendo más energía. Ahora, nosotros solo podemos usar el oxígeno como molécula para respirar. Pero los microbios, y por microbios me refiero a cualquier organismo que no podemos ver a simple vista, que necesitamos algún aparato para poder enfocar y poder visualizarlos, los microbios pueden utilizar una variedad bastante diversa de moléculas durante su proceso de respiración. Entonces pueden utilizar oxígeno igual que nosotros, pueden usar nitratos, pueden usar diferentes metales, moléculas con azufre, incluso metano. Todo dependiendo de la composición química de su entorno. Pero hoy nos vamos a enfocar en organismos que pueden utilizar metales como su sustrato para la respiración. Y bueno, este tipo de organismos viven en suelos y sedimentos, básicamente en las zonas anóxicas. Entonces, en los suelos realmente la única zona donde hay oxígeno es en la capa superior. Y esto es debido a que los organismos que viven en esta capa superior consumen el oxígeno mucho más rápido de lo que el oxígeno se puede difundir hacia adentro de los suelos. Entonces, a una profundidad de incluso
unos cuantos centímetros, el suelo se vuelve anóxico y en ausencia del oxígeno, la molécula más abundante que está disponible para la respiración son óxidos de metal. Entonces, en cuanto a abundancia, los óxidos de metal son una buena estrategia, son como sustrato de respiración, pero el problema surge de que desde el punto de vista de una célula, de una bacteria, los óxidos de metal son sólidos, son cristales que son mucho más grandes que el tamaño de una célula. Entonces, para poder respirar estos sustratos, lo que tiene que pasar es que las células tienen que encontrar una manera de transferir la energía de su respiración al exterior de la célula. Y bueno, son muy importantes para el ciclo global, por ejemplo, de hierro, de manganeso y de otros metales, pero también de relevancia para hoy es que podemos reemplazar esos metales por un electrodo y así capturar la energía de la respiración de estos microorganismos y crear en forma de corriente eléctrica. Entonces, esa es la interacción entre una célula y un electrodo, que es lo que nosotros estudiamos en el campo de la electromicrobiología. Ahora, en el laboratorio, la manera en la que estudiamos estos organismos es completamente olvidarnos de los óxidos de metal. Son para todos los análisis de genética y de microbiología general que hacemos, hacen todos nuestros análisis muy sucios y muy difíciles de llevar a cabo. Entonces quitamos los óxidos de metal y simplemente utilizamos un electrodo de grafito. Entonces, estos reactores son anaeróbicos porque, como les mencioné, estos organismos viven en ambientes anóxicos. Entonces, con estas tapas mantenemos la atmósfera adentro del reactor anaeróbica. Y el electrodo de grafito sirve tanto como superficie de adhesión para las células como sustrato de respiración. Entonces, una vez más, de la misma manera en que nosotros utilizamos el oxígeno para respirar, estas bacterias van a usar ese electrodo de grafito, lo cual me parece fascinante. Y bueno, ¿cómo se ve esto? Pues si nos enfocamos con el microscopio a la escala de 1 metro por 10 a la menos 6, que es una milésima parte de 1 milímetro, a esa escala podemos ver células individuales de bacterias. Y en este caso aquí tenemos células en forma de bacilos y estoy representando la superficie del electrodo con este rectángulo gris. Entonces lo que están viendo aquí es una estructura microbiana que llamamos biopelícula, donde cada una de estas células es un organismo individual, pero viven dentro de esta comunidad, en esta estructura que han creado. Y bueno, las biopelículas son muy comunes en el medio ambiente, pero este tipo de biopelículas en especial es particular ya que todas las células dentro de esta biopelícula están respirando ese electrodo. Entonces, si analizamos eso un poquito más, realmente solo la capa que está la capa más interior de esta biopelícula está en contacto directo con el electrodo y puede transferir sus electrones de su respiración directamente al electrodo. El resto de las células en esta biopelícula, para poder respirar, sacan sus electrones al exterior de la célula y luego, como parte de la biopelícula hay una matriz que une y envuelve a todas las células que forman parte de la biopelícula, y esa matriz está formada por polisacáridos y proteínas altas en hierro. Entonces es conductiva. Entonces las células sacan sus electrones de la célula y esa matriz ayuda a transferir los electrones de las células de toda la biopelícula hacia el electrodo, y así es como nosotros, a través de la respiración de estos microorganismos, podemos producir una corriente eléctrica. Entonces, en mi caso, yo como soy microbióloga, lo que a mí me interesa es entender la fisiología de estos organismos y mi trabajo se ha centrado en caracterizar diferentes rutas que pueden tomar los electrones, desde cómo salen de adentro de la célula al exterior a cómo se transfieren a través de esta matriz conductiva.
Y bueno, realmente el objetivo a largo plazo es poder, a través de la bioingeniería, usando todas esas herramientas que nos mencionaron en la plática anterior, construir sistemas biológicos que sean más eficientes. Este tipo de bacterias han evolucionado durante miles de años para utilizar óxidos de metal como su sustrato de respiración. Entonces, al proporcionarles un electrodo, les estamos dando un sustrato artificial que no ha sido, su uso no ha sido optimizado a través de la evolución, entonces tenemos todavía mucho campo para agilizar el sistema y crear mejores biotecnologías. Y bueno, aunque yo me dedico más hacia el estudio básico de la biología, de fisiología de estos organismos, quería presentarles un poco de algunas aplicaciones que tiene este campo. Entonces, es importante la investigación básica, pero eventualmente lo que nos interesa es mejorar y expandir las aplicaciones. Entonces, ¿cuáles son esas aplicaciones? Bueno, pues actualmente existen proyectos en dos áreas principales que ya están en aplicación en la vida real. La primera, que es la más intuitiva, es la producción de bioenergía, ¿no? Entonces, usar estas bacterias para producir electricidad. Y bueno, la manera más común en la que hoy en día utilizamos la bioelectroquímica para producir energía es usando baterías microbianas bentónicas, que consisten en un par de electrodos de grafito. Uno se sumerge en el sedimento anóxico y el otro, bueno, ese lo llamamos el ánodo porque recibe electrones de la respiración de los microbios que están en ese sedimento anóxico, y el otro electrodo queda posicionado en el agua que tiene oxígeno, es aeróbica, y entonces sirve ese segundo electrodo para cerrar el circuito eléctrico en este sistema. Entonces, sumando la energía que capturan varios de estas baterías, podemos producir suficiente, alrededor de 1 a 2 watts de potencia, lo cual es suficiente para mantener, por ejemplo, aparatos que requieren poca energía, pero que requieren esa energía por periodos básicamente ininterrumpidos de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la Marina, los usamos para mantener sensores, de los que hay muchos sensores a través de las zonas costeras, y evitamos así tener que estar viajando a cada uno de estos, consumiendo combustible para cambiar baterías. Estos son sistemas microbianos en un sistema abierto, que es el mar. Entonces pueden mantenerse activos por años. Y bueno, aquí les estoy enseñando el primer diseño que se desarrolló aquí en la Marina. Como pueden ver, es del 2008. Y aunque el diseño ha mejorado y tenemos ahora iteraciones mucho más fáciles de utilizar, el principio es el mismo y es un principio muy, muy simple. Tenemos un electrodo en una zona anóxica y un electrodo en una zona óxica. Entonces, incluso es tan simple que ahora hay una compañía que se llama Magical Microbes, o microbios mágicos, que vende estos kits como juguete para niños, kits para construir una batería con lodo para niños, donde tienen un electrodo, un ánodo adentro en el lodo anaeróbico y un cátodo arriba en contacto con el aire, y utilizan esa energía de las bacterias del lodo para prender una pequeña luz de LED. Entonces brilla con la electricidad, con el poder de las bacterias. Y lo utilizamos, por ejemplo, para cursos de ciencia con estudiantes de secundaria. Ahora, rápido les voy a introducir la segunda aplicación de la electromicrobiología, que es la bioremediación. Y aquí realmente es donde tenemos el poder de aprovechar la diversidad de microbios en el ambiente para crear un sinfín de tecnologías diferentes. Gracias a la creatividad de los ingenieros y de los electroquímicos y la diversidad metabólica de los microbios en el ambiente, esto puede tomar muchas formas diferentes. Y bueno, realmente es debido a que hemos descubierto muchos organismos que pueden depositar electrones en electrodos. Entonces son esas comunidades anódicas.
Pero también hemos encontrado muchos organismos catódicos que toman electrones de un electrodo de la misma manera en la que nosotros derivamos electrones de moléculas como la glucosa. Entonces, podemos sustituir ambos lados de la respiración, ya sea un donador de electrones o un aceptor de electrones por un electrodo, lo cual hace a estos organismos ideales para la bioremediación. Bueno, entonces podemos sustituir, podemos utilizar una comunidad microbiana catódica, por ejemplo, cuando tenemos un ambiente contaminado donde hace falta un donador de electrones, por ejemplo, como es el caso de la contaminación con nitratos o con hidrocarburos clorados, o podemos usar también, uy, ahora claro, esto ya sé, podemos usar una comunidad anódica de microbios cuando hace falta un aceptor de electrones, como es el caso de contaminación con metales pesados, hidrocarburos, o para tratar aguas residuales con alto contenido de materia orgánica. Entonces, les voy a dar dos ejemplos de proyectos que hoy en día han sido muy fructuosos. El primero es la compañía privada de Aquacycle, que fue fundada y es liderada por mi colega Oriana Bretschker, quien comenzó su carrera como ingeniera espacial para la NASA. Y luego ya hizo su doctorado y postdoctorado en el área de la electromicrobiología y eventualmente fundó esta compañía donde ella tiene un diseño de estos reactores que tienen su ánodo y su cátodo adentro y los construyó de manera en que puedan ser conectados en línea. Entonces se puede expandir o reducir el área, el volumen de agua que se trata, que se puede fluir a través de ellos. Y tiene sistemas para tratar, por ejemplo, aguas que se desechan por las compañías que producen bebidas y que producen como desecho aguas con una alta concentración de azúcar. Y aquí en Estados Unidos cada vez hay más plantas de tratamiento de agua que se niegan a tratar aguas con altos contenidos de azúcares porque su sistema no lo puede manejar. Entonces utilizan a esta compañía para limpiar esa agua antes de poderla pasar por el drenaje. Tiene otro sistema para tratar estiércol y residuos agrícolas y lo importante del sistema que han desarrollado es que no produce metano. Simplemente degrada a través de la oxidación microbiana todos esos desechos sin producir metano. Y bueno, una de las otras cosas que están explorando es la bioremediación a través de hidrocarburos. Y hasta donde yo sé, esta es el único ejemplo de una compañía privada que utiliza la electromicrobiología, pero hay muchos ejemplos de proyectos que están patrocinados por universidades. Y les voy a dar solo el ejemplo del primer proyecto que demostró que se puede utilizar la electromicrobiología a escala real para solucionar problemas reales. Es el grupo INVEA en la Universidad de Alcalá de Henares, que igual fue fundado y liderado por el doctor Abraham Esteve Núñez. Y él tiene un sistema para utilizar una comunidad catódica que toma electrones del electrodo para poder que los microbios en esa comunidad puedan hacer la denitrificación, o sea, que quitan nitratos, convierten toda esa materia, todos esos nitratos en nitrógeno, gas de nitrógeno. Y tienen otro sistema para el tratamiento de aguas residuales, pero ellos crean humedales sintéticos a través de los cuales fluye el agua para ser tratada. Entonces, rapidísimamente nada más les voy a decir que si este es algo que les suena interesante, les interesa, tenemos una sociedad de tecnología y electroquímica microbiana. Somos un área bastante pequeña, realmente este campo, estos organismos se descubrieron hace 2 décadas, entonces todavía somos un grupo pequeño a nivel global. Y entonces con ISMET tenemos capítulos en Europa, en Norteamérica, pero este año también, y en Asia, pero este año se abrió un capítulo en Latinoamérica y otro en África. Entonces es un área que está creciendo incluso en Latinoamérica. Les puse aquí el contacto por si tienen interés. Es una buena fuente para saber de posiciones de posgrado o estancias postdoctorales con laboratorios que hacen investigación en esta área. Y bueno, con eso espero que tengan preguntas al rato y voy a ceder la palabra a la doctora Claudia Sanz Klein.